Hola, bienvenidos a una nueva entrega de las colecciones Retro Old School. En este episodio nos adentraremos en el mundo de los juegos indie de estilo arcade que he descubierto las últimas semanas en el festival de demostraciones Next Fest de Steam y en las ofertas de verano. Es increíble ver cómo cada vez hay más juegos disponibles de este estilo, lo que revitaliza el mundo arcade. La verdad es que cada vez que los juego me viene a la mente la pregunta: ¿sería de verdad un posible regreso a la época de los salones arcade de los años 90? Pero hay mucho más. Como suele ser habitual en estas selecciones, también os traigo otras sorpresas retro de actualidad como nuevos juegos, demostraciones, fangames y hacking. Me gustaría empezar con tres juegos made in Spain. El primero es un juego similar al mítico Rastan, que en aquellos años lo nombrábamos como el juego de Conan el Bárbaro, y de momento por lo que sé es que este Abazor será lanzado a principios de 2024, y sobre todo destaca las características que de momento sabemos de él: partidas de hasta 4 jugadores en modo local y online, más de 50 fases con una dificultad creciente y grandes jefes finales, una banda sonora épica que por lo que he podido escuchar en la demo promete bastante, y también destaca su elaborado pixel art con una ambientación muy variada que recordará a grandes clásicos de los juegos arcade. El segundo juego, también de cosecha española, es el Murtop, un juego arcade que nos transporta directamente a los años 80, evocando grandes títulos como Dig Dug y Bomberman. En realidad es más bien una mezcla de ambos, y destaca especialmente por ser tremendamente divertido y frenético de jugar, con una dificultad que va en aumento donde te castigará por cometer errores tontos. Además cuenta con una destacable cifra de 256 niveles para completar, lo cual es un claro guiño a Pac-Man y sus 256 niveles. Debo admitir que completarlos todos tiene pinta de ser un verdadero desafío. El tercer juego proviene de los creadores de Tamiku, un talentoso equipo español liderado por Hosjan. Su último lanzamiento, Hoppy Hop, es una auténtica joya de estilo arcade que te transportará a la nostalgia del mítico Q-Bird. Durante los diferentes y variados mapas isométricos habrá que esquivar enemigos con movimientos aleatorios y sobre todo intentar que no nos cace el zorro. También es importante coger los diferentes objetos que salen en pantalla, sobre todo la zanahoria, que nos brindará unos momentos de invencibilidad. Si buscas un juego retro, ágil, divertido y competitivo en el que puedas desafiar tus habilidades y competir por las mejores puntuaciones, este es el juego perfecto para ti.
Continuamos con más juegos indie estilo arcade y no podía faltar un matamarcianos estilo Galaga que me ha gustado mucho. Jugarlo en dificultades altas es donde radica la diversión, ya que parece sencillo en un principio, pero tal como vas terminando los niveles se convierte en una experiencia de juego sumamente divertida, que junto con un impresionante espectáculo de luces y efectos visuales resulta una experiencia verdaderamente espectacular. Tampoco podía faltar un juego estilo Pac-Man. Analin es un juego de plataformas al más puro estilo arcade, donde lo único que importa es superar niveles con la mayor puntuación en el menor tiempo posible. En lo jugable se siente y se mueve como un auténtico juego de esa época, así que me ha parecido un juego muy divertido de jugar. Gee, fellas, Dr. Killamah finally pulled out all the stops. Seeing as no one else is available, this looks like a job for the Toxic Crusaders. Y para terminar, quiero destacar algunos juegos del género beat'em up que podrían llegar próximamente. Parece ser que este género ha experimentado un resurgimiento, ya que hay una cantidad bastante considerable de títulos que tienen que llegar en los próximos meses. Entre ellos destaco el Toxic Crusaders, un juego de peleas basado en la popular serie de televisión animada. Tiene un estilo que parece sacado de los laboratorios de Konami de los años 90. Por lo que he podido jugar en la demostración, se podrá jugar hasta 4 jugadores en cooperativo con un total de 7 personajes para elegir con sus diferentes movimientos y habilidades. Look sharp, you maggot!
Continuamos con la segunda parte del vídeo de cosas retro de la actualidad y para empezar destaco el port del mítico juego de la NES The Legend of Zelda. Un conocido ROM hacker especializado en este tipo de conversiones ha podido conseguir portear The Legend of Zelda de la NES para Super Nintendo. El trabajo de portear un juego creado para un sistema de 8 bits a otro superior como es el caso es muy meritorio, ya que hay que hacer un gran trabajo de codificación para poder conseguir esta conversión. Así que, si todavía tienes montada la consola original de la Super Nintendo, vas a poder disfrutar de este legendario juego, ya que la ROM es compatible con el chip MSU1 y además agrega pistas de sonido mejoradas. De juegos gratuitos destaca un curioso juego llamado Sandtrix. Como veis, parece el típico juego de Tetris, pero la diferencia es que las fichas al caer se convierten en arena. El objetivo es completar montones de líneas con el mismo color. En un principio uno podía pensar que es un juego bastante fácil, pero la verdad es que es realmente muy difícil de dominar, así que os recomiendo que probéis esta idea tan original y a ver qué os parece.
para concluir este episodio os traigo una curiosidad muy interesante. El Dead Space Remake, una pequeña demostración de cómo sería la primera fase del Dead Space si se hubiera lanzado una PlayStation 1. Simplemente me dejó boquiabierto esta demostración. Os voy a dejar con algunos de los mejores momentos, como siempre los enlaces estarán en la descripción de este vídeo. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Retracing damaged tram car. Please stand by. Shipwide tram system reinitialized. All trams now operational.